Buenas tardes, soy Gabriela Basterra, directora del Departamento de Español y Portugués aquí en NYU, y tengo el honor de darles la bienvenida más calurosa a esta celebración de la vida y de la escritura de Sergio Čerček. Extrañamos hondamente la presencia viva de Sergio. Lo queríamos tanto y queríamos tanto con él. Amamos a Sergio entrañablemente y seguimos inspiradas por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. El regalo de su creatividad y de su persona. Esto es lo que hemos venido a celebrar en su casa, aquí, en este espacio, comunidad, la Maestría de Escritura Creativa de NYU, que Sergio contribuyó a crear con tanta brillantez. A crear y a cultivar, que es lo que cuesta más trabajo. Poco a poco, con pleno convencimiento y cariño, hablando y escribiendo en voz baja, con su apoyo incondicional y esa manera suya tan sutil de decirte algo y hacértelo repensar todo. Graciela, agradecemos muy especialmente que estés aquí celebrando a Sergio con nosotras, su familia extendida. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Y cedo la palabra a Lila Semboray, directora de la Maestría de Escritura Creativa. Bueno, estamos aquí reunidos como tantas veces, nos hemos reunido aquí con Sergio en múltiples eventos y realmente es un honor estar dirigiendo este homenaje que le hacemos a Sergio, que ha sido, como acaba de decir Gabriela, tan importante para nosotros y para el programa, donde comenzó a participar desde el año 2009. Así que sentimos que su presencia está aquí. Queremos lo mismo, queremos agradecer como programa a la presencia de Graciela, mi querida amiga también Graciela, a la cual acompañamos con todo nuestro cariño en este momento y a la cual le queremos también dedicar este homenaje, y agradecer también la presencia de todos ustedes, muchísimos estudiantes de Sergio están aquí, colegas, amigos, y yo creo que este es, bueno, personalmente para mí, que fui su amiga también, es un acto que creo que emocionante y al mismo tiempo alegre, como acaba de remarcar Gabriela, porque tener la alegría de haber compartido con él tantas cosas personales y también profesionales. Esta noche van a participar varias personas, entre ellos Mariela Dreyfus, que es la directora asociada de la maestría. Va a participar Kirmen Uribe, que es un colega, y después varios de sus estudiantes o que los conocieron durante la maestría: Enrique Auren, que se recibió el año pasado, Marina Pérez Agua, que por favor si puedes pasar a la mesa, Osdani Morales y Fátima Vélez. Y les agradezco también a todos su participación en este evento. Rubén Ríos Ávila iba a estar presente, pero tuvo que ausentarse y por eso envía sus excusas, me dijo específicamente, y te mandaba un gran abrazo, Graciela, y también sentimos su presencia aquí porque ha estado tantos años con nosotros y había desarrollado también una amistad muy cercana con Sergio. Bueno, entonces ahora vamos a proyectar un video filmado en este mismo lugar en ocasión del 10º aniversario de la maestría, en el que Sergio se refiere a la importancia que significó la maestría para él a nivel personal. Solamente quería iniciar esta breve
este breve monólogo comentándoles que esta mañana, como posible comienzo de mi intervención, había pensado en la posibilidad de fijarme en el diario de 10 años atrás, el periódico local, el New York Times de 10 años atrás. Empecé a ver las noticias que tenía, lo que ocurría en el mundo, en el país, etc. Y desistí inmediatamente de esa decisión o de ese plan, porque la confrontación era absolutamente deprimente y hay muy pocas cosas como para comparar y recoger respecto a ese momento. De manera que voy a comenzar agradeciendo a la maestría en general y a las personas que estuvieron a cargo desde los comienzos de la maestría en particular, por haber tenido confianza en mi trabajo. Para mí también era un nuevo comienzo, de alguna manera, sobre todo porque yo estando aquí en Nueva York desde pocos años antes del comienzo de mi vinculación con la maestría, aproximadamente en el año 2009, yo estaba un poco, ¿cómo decirlo?, como condenado a la soledad de mi escritorio, de mi cuarto de trabajo y de mi propia conversación con mi propia literatura y mi propia biblioteca. La maestría me da la oportunidad de confrontarme y comunicarme con escritores mucho más jóvenes que yo, que provienen de diferentes experiencias, ámbitos, países naturalmente, y que tienen sobre todo distintas expectativas. Y eso para mí resulta muy enriquecedor en términos experienciales, vivenciales y sobre todo en términos literarios. Nosotros apreciamos de una manera absoluta sus colaboraciones de todo tipo en el programa, con los estudiantes, con los eventos, etcétera, que ha organizado, siempre tan fino y elegante para hablar, ¿no? Es muy lindo escucharlo. Y bueno, les voy a leer ahora un texto que escribimos a cuatro manos con Mariela Dreyfus el año pasado, el semestre pasado, para nuestra página web. Lo escribimos con mucho cariño y de esta manera queremos mostrar qué significó Sergio para nosotros. Sergio se incorporó a la maestría en la primavera del 2009, convocado por Silvia Moloy, por entonces directora del recién estrenado programa. Hacía varios años que Sergio vivía en Nueva York y ya era para entonces uno de los escritores argentinos más importantes de su generación. Con una amplia obra que incluye ficción, ensayo y poesía, su narrativa trascendía los límites de los géneros, lo que ha llevado a Beatriz Arlo a decir que era un raro vanguardista contemporáneo. Obras recientes como Apuntes para un panfleto del 2021, El mes de las moscas, cuaderno número 8, en colaboración con la artista Mirta de Mirsace, 2019, y su última obra publicada, No hablen de mí, una vida y su museo, de 2021, inciden con mayor insistencia en la exploración formal, tal como lo hicieron algunos de los escritores que admiraban, Elisberto Hernández, Sebald y Darío Cantón en su último libro publicado. Para Sergio, comillas, cuando alguien se constituye como autor, convierte su escritura en una forma, como pudo verse también en la instalación Diseminación de una novela de 2018, en donde la novela Baroni, Un viaje de 2010, fue reescrita como obra de arte y exhibida en la India. Sus experimentaciones con la escritura y su tratamiento de la voz en clave menor, reverberación de su propia forma de hablar, fueron apreciados también por sus estudiantes de ficción y no ficción. Sergio estaba muy consciente de que en el contexto de la maestría se formarían nuevas voces, generando, comillas, un nuevo caos de una serie de escrituras que, proveniendo de sus países originarios, no se sabe cómo van a evolucionar, reaccionar, ni cómo van a empezar a crear
como una forma de revivir cierta idea mítica, utópica de la literatura en castellano, como una literatura que trasciende lugares y límites. Cierra cita. Esta propuesta utópica es la que Sergio desarrollaba en sus clases con sus sorprendentes derivas sobre autores inclasificables y con sus significativas lecturas de los proyectos de los estudiantes que se concretaron en importantes obras publicadas. Como una extensión de sus experimentaciones literarias, Sergio trajo a la maestría nuevos formatos para estimular a los estudiantes, entre ellos la creación de las clínicas, que consistían en talleres específicos sobre distintos géneros dictados por destacados escritores. También en los eventos de la serie Cida Melioes del programa, Sergio inauguró la modalidad de la entrevista en vivo, invitando a figuras interesadas en explorar nuevas formas de decir lo real, como Lorenzo García Vega, que tenía ya más de 80 años cuando vino, Igor Barreto de Venezuela y José Roque, que se encuentra hoy entre nosotros. De esta manera, Sergio colaboró desde la maestría con la creación de una nueva comunidad de escritores que, según Sergio, desde la ciudad de Nueva York, comillas, ha creado una especie de trama semi-institucional, más o menos orgánica, relacionada con la literatura que se escribe acá, que se produce acá, directamente en castellano, que se aparta de lo que habitualmente se espera de la literatura en castellano en un país como Estados Unidos. Los aportes de Sergio a la maestría han sido innumerables para los estudiantes que pasaron horas en su oficina hablando de sus escritos con él y de todo tipo de temas, más allá de lo literario, para las visitas también a tomar una cerveza después de la clase, y para sus colegas, que perdimos un colaborador entrañable, original y sobre todo divertido. Bueno, entonces, a continuación vamos a leer unos textos breves que hemos escrito todos los que estamos participando en este homenaje, y entre ellos tenemos a Kirmen Uribe, que es un colega y amigo también, novelista, y se turnaba con Sergio para dar las clases. Yo voy a leer un poema, después como amiga, no es que quiero el estrellato, Mariela también va a participar, y van a seguir Enrique, Marina, Enrique Silva, Marina Pérez Agua, Osdani Morales y Fátima Vélez, todos estudiantes de la maestría que van a aportar su cariño, el cariño que sintieron por Sergio y que creo que todos estamos sintiendo por él aquí también. Así que Kirmen. Gracias, Lila. Bueno, es un honor estar aquí en el recuerdo de un gran escritor y una gran persona, como era Sergio. Yo leeré un poema, es lo que sé hacer en estas ocasiones. Dicen que soy novelista, pero en el fondo soy poeta. Sergio. Vamos ligando los lugares a las personas, cada sitio, un alma. Yo por lo menos lo hago. Los leones de la biblioteca pública, a Marianne Moore y Elizabeth Bishop. El Tom Steiner de Columbia a la canción de Susan Vega. La esquina de la calle 95 con Riverside al exilio de Hannah Arendt. A ti, Sergio, te busco en dos lugares. No son bibliotecas ni universidades, son bares. Espero que no te moleste.
me hablaste de los 2 últimos antros, de verdad, que quedaban en el barrio. El Dublín y el Malaquis. Lo demás era basura. Eso fue cuando nos topamos por la calle por casualidad. Ibas junto a Graciela. Estabais tan contentos con vuestro nuevo hogar en el Upper West. No hace mucho de esto. Y luego quedamos en el Dublín y nos tomamos una birra o varias, no lo recuerdo muy bien. Hablamos de lo que nos gustaba. De eso sí me acuerdo. De libros y de las cosas pequeñas de la vida. A partir de entonces empecé a verte en muchos sitios. En una página de Instagram de Patti Smith, en la introducción de la traducción de Zama al inglés hecha por Esther Allen, una amiga común. Querido, ¿sabías que Zama es un nombre vasco? Que Zama quiere decir pesadez o carga. Tal vez Antonio Di Benedetto nos estaba hablando subliminalmente de la pesadez. Por ejemplo, del peso del pasado en la vida de cada uno de nosotros. Ese pasado que cada escritor que viene a Nueva York a vivir quiere dejar atrás y no puede. Un pasado que se revela cada vez y reaparece cuando uno menos se lo espera. No te llegué a contar lo del significado de Zama. En un minuto estabas aquí y al siguiente ya no estabas. Ahora paso por el Dublín y me acuerdo de ti. Y me entran ganas de entrar a ver si estás. Sé que es tonto y te reirás, pero una vez lo hice. El camarero, un irlandés ya mayor, me sacó una caña con mala cara, mojándome la chaqueta al servir. Era un tío así en mi local, solo, en la barra. Pues pensar en ti. Admiraba tu inteligencia y tu bonomía. Madre mía, qué palabra me salió. ¿Lo tenías tan claro todo? 0-1. La ambición ha de ser solo para la escritura, no para los premios o para ser famoso. 0-2. El escritor es el que escribe, no el que va de escritor. Llegará el día en que cerrarán el Dublín y el Malaquis también. Yo ya tampoco estaré y nuestros pasos aquí se irán borrando poco a poco, aunque quedará la ciudad con su luz sanadora y tus libros, esos también, serán el mejor lugar para revisitarte. Mejor que el Dublín, la verdad, y su camarero con tan malas pulgas. Yo voy a leer un poema que escribí en el verano, que se llama Recado para Sergio Chico. ¿Qué voy a escribir, Sergio, sobre vos si nada se me ocurre más que pensar en tu partida? Sergio, Sergio, de aquí te fuiste y solo me quedan tus libros y tus últimas clases con todos los materiales a disposición que quería leer cómodamente este verano en Shelter Island a manera de homenaje. Lo haré más adelante o quedará pendiente esta tarea que se desarrollará o no cuando el momento sea el preciso, como en muchos de tus libros, en donde las ideas se posponen porque las divagaciones de tu mente hacen que la digresión sea el eje de tu escritura. Y así, en lugar de escribir lo que planeaba, se me viene a la mente lo que pasó cuando lo tuyo ya fue inevitable y el tiempo disponible se aclaró para permitirme leer tu lenta biografía, donde el intento es contar las historias de un padre concentrada en un punto fijo en el piso de madera, que este padre, que quiero llamar tu padre, mira por tiempo indeterminado en el comedor de esa casa que también describís en los almuerzos del domingo, donde se reúnen los inmigrantes polacos para rememorar o reconstruir los últimos momentos
de un personaje llamado el perseguido, que es el centro de la historia narrada, por un hombre que habla seguro de sí mismo, creyendo ser el dueño de la verdad, y una mujer que, dando otra versión de los hechos, explaya dudas sobre el monolito de la historia, mientras toma copitas de anís y alisa el mantel de la mesa, junto a un público compuesto de amigos que hablan el idioma de tu padre, escuchado obsesivamente como si fuera una masticación. Tu padre mastica su lengua materna mientras como Coser tal vez se avergonzara de ese castellano chamuscado que no alcanza para contar de dónde vino, quiénes fueron sus padres, cómo eran sus hermanos, tus tíos, un agujero negro en la historia familiar. No puedo dejar de pensar en ese chico que escucha desde el borde de la mesa narraciones sucesivas de domingo a domingo, en un idioma que entiende pero que no sé si habla, ese chico con los ojos bien abiertos observando los comportamientos de los grandes que rodean la mesa iluminada por una araña y las risas de los vecinos de arriba que aparecen de improviso. Ese chico que para mí sos vos, sentado por horas a una mesa escuchando historias que en lugar de revelar trastocan los recorridos de tantos otros que no están allí presentes, que son también un agujero negro en los cuerpos y las mentes de quienes tuvieron la fortuna y la desgracia de salvarse. Entonces la hipérbole, la exageración tiñe las historias de los amigos de tu padre, así como la historia que haces de tu padre mismo, la cual, según contás, abarca el recorrido de los judíos desde el éxodo de Egipto y la huida de Polonia hasta la llegada a la Argentina. En esa temporalidad se mueve tu narrativa porque desconoces los detalles, te obsesiona imaginar a uno de tus tíos, componés su cara, su barba, lo imaginás parecido a tu papá. Y en ese hueco desmesurado cabe un discurso que hay que llenar de cualquier modo, con aire, con suposiciones, digresiones o reiteraciones. Posponés entonces tal vez lo que quisieras decir en ese circuito mental que debe llenar la página para contar una historia que no puede contarse, porque carece de piel, de pelo, de contacto entre los cuerpos, carece de atmósferas, de ambientes específicos, como era la casa, la variedad de objetos que rodeaban a esos cuerpos, que son los cuerpos familiares impregnados de otra historia conocida. ¿Cómo puede ser, Sergio, que nunca habláramos de esto? Es que no había leído este libro, que solo se me ocurrió leer cuando ya no podíamos comentarlo, porque hay múltiples modos de contar un contenido que está más allá de lo que pudieran ser hechos comprobables. Entonces, lo que quedan son versiones de lo posible, de lo que la mente pueda llegar a suponer, como en este caso Sergio, que podría imaginar una conversación que nunca tuvimos, que nunca llegaremos a tener, ese hueco en nuestra amistad compuesto de historias que no pedimos, pero que está ahí detrás de nosotros como una presencia imponderable. Es la memoria de lo no vivido, según dice Susan Gubar, que transita por nuestros cuerpos, como en esas ratas de laboratorio a las que los neurocientíficos les provocan un trauma que heredan los descendientes sin tener acceso a las causas. ¿Qué se hereda entonces y cómo liberarse de ese encadenamiento fantasmal? Veo a un chico de 10 años con los ojos bien abiertos, escuchando las historias que cuentan los grandes, con los oídos atentos a las variaciones tonales y a las pausas de la conversación, en un idioma que no es el que se habla en el colegio, con cadencias y canciones diferentes, una superficie sintáctica encadenada a otros idiomas, registrando historias irresolubles o pospuestas que serán narradas una y otra vez en los escritos que por suerte nos dejaste. Mariela Dreyfus. Los poemas de Sergio Cheifé. Buenas noches, es un gusto tenerlos aquí reunidos esta noche, recordando a Sergio, escritor, colega, mentor y amigo querido por todos. Hoy quiero traer al recuerdo dos instancias que cronológicamente ocurren con un año de diferencia una de otra, en las que
como haciendo una pausa en sus primeros 10 años de producción, 1990-2000, en los que publica un total de 7 libros de ficción, Sergio adopta para su escritura la forma del verso, si así puede decirse, y lo hace convencido de que está elaborando poemas que son más bien derivas de otras formas, disfraces de otras formas, contenidos artefactos que detonan ante la lectora generando extrañeza y asombro. Así, en Advertencia, que precede 3 poemas y una merced, o 4 poemas desplazados, aparecidos en el número 62 de la revista argentina Diario de Poesía en diciembre de 2002, nos dice que en los 3 primeros poemas el desvío que se propuso fue, cito, tomar 3 ensayos que relatan peripecias intelectuales y por considerarlos en peligro o por algún otro motivo, tratar de resguardar su contenido traduciéndolos a poemas. Ese peligro no era más real que cualquier otro. Detrás probablemente estaba la misma inquietud que nos lleva a tomar notas de los textos que apreciamos. Fin de cita. Por empezar, los ensayos de Sergio no son en rigor ensayos, en el sentido de que están impregnados de esas mismas curvas del pensamiento que llevan a sus textos ficcionales en prosa a digresiones fabulosas y convierten el tiempo de la narración en algo circular, un viaje. Recordemos que Sergio era además un gran caminante y un gran viajero. En La hija, el primero de los 3 poemas ensayo que Sergio dedica a María Moreno, la pregunta fundamental en apariencia es por la mujer en el contexto de la maternidad y la militancia política en dictadura, tema sobre el que ha reflexionado asiduamente en su prosa M.M., iniciales con los que aparece aludida la talentosa escritora a quien le dedica el poema. Leídos desde aquí, estos versos que lo componen podrían adquirir una carga profética. Cito. Es difícil conocer la deriva final del pensamiento, quién lo ocupa, a dónde va, cómo en el último ardid de la conciencia, antes que la muerte la suprima, a dónde va. Es probable que se trate, como una finta sin testigos, de cualquier ocurrencia. En el siguiente poema, Botín de guerra, dedicado al poeta ruso Joseph Brodsky, la realidad aparece más desplazada al inicio. El ojo se fija en la parafernalia metálica de la guerra, no en la guerra, en estos versos espléndidos. De juego absurdo en el país de clavos, tuercas y tornillos, la lata de carne y su procedimiento, la cinta de metal al enroscarse con el giro de la llave y quedar como la cuerda expuesta de un reloj o de un juguete, fueron la muestra alimentaria de otros principios técnicos. Luego, el obturador se abre como en una escena de Eisenstein y otra vez, al igual que en el poema previo, el lenguaje encarna en las ciudades y los puertos, en este caso la ciudad natal de Brodsky, San Petersburgo. Por eso, el recuerdo de la guerra es obligatoriamente macabro, apunta más adelante Schaeffer. Pienso en cómo me hubiera gustado regalarle a Sergio una copia de mi próximo libro, de Edad Ligera, donde los cuerpos son jóvenes y la ciudad natal Lima en los 80. Recuerdo cómo a la muerte de mi padre, acaecida hace 2 años, Sergio tuvo la delicadeza de enviarme de regalo una copia de sus fantásticas Notes Towards a Pamphlet, finamente editada por la prensa local Agridatic Press. Guiado por ese mismo don de observación aguda que de algún modo lo acerca a los poetas objetivistas, el tercer poema-ensayo, ensayo-poema, versa sobre la tradición poética cubana enlazada a la guerra a partir de Martí. Se titula El abrigo del aire y está dedicado a Antonio José Ponte. Aquí la voz se cifra en un objeto recurrente, el abrigo de Astracán que Martí dejó en el perchero cuando huyó de Manhattan. Cito. Martí salió con prisa de la casa, donde dejó el gabán. No volvió pese al frío que atería su cuerpo porque, obviamente, un asunto demandaba prioridad. Así se despojaba del símbolo, más bien se desdoblaba en su abrigo, un objeto sinónimo, un ícono, que daba como seña, posado en un gancho,
vacilando en el aire. En el último poema derivado, según nos dice Sergio, cito, del trastorno, consecuencia de la entera admiración por su compatriota Edgar Bey, se propuso y logró, cito, fijar una serie de pensamientos movedizos donde intervenían divagaciones personales y opiniones literarias, fin de cita. Así, por ejemplo, este pasaje conmovedor, que bien podría ser epígrafe o envío para mi elegía, La mano tensa el arco, que en este momento estoy escribiendo. Cito, la mano actúa, levanta la voz, puede falsear la realidad, puede enderezarla y caminar en cada verso. De la mano hay una historia, como mínimo una acción, ¿quién diría? Una autolectura de la mano, de sus líneas y arrugas, hasta que diga no, cansada de actuar. En el 2003, Sergio publica Gallos y Huesos, compuesto por 2 poemas extensos, el segundo de los cuales le otorga su título al conjunto. En este poema, meditativo y visceral a un tiempo, compuesto con rigor clásico, atendiendo al... de la contemplación de los huesos del ave arrojado sobre el fregadero de una cocina, la voz poética arranca una meditación sobre el animal y lo convierte en juego espejiante de metáforas posibles sobre la vida, sobre la poesía, apelando a un lenguaje, en principio, comillas, modesto y doméstico, para citar un verso de su contemporánea Diana Velez. Los versos más elípticos de Sergio, construidos con otro tempo, a una escala puntualmente minimalista, me evocan, sin embargo, aquel gran relato de Echevarría, El matadero, solo que en Gallos y Huesos el osario es diminuto y blancuzco, con ese poco de carne todavía de vida que le brinda un raro resplandor. De algún modo también Gallos y Huesos me hace pensar en simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva del peruano Mario Montalbetti, donde, a decir de Carlos Cosiña, cito, te encuentras con textos que hacen vibrar una experiencia sensitiva al mismo tiempo que despliegan un conocimiento, una referencia. Hay un amplio resto que no logras percibir, pero que claramente está en múltiples capas transparentes. Fin de cita. Leí por primera vez Gallos y Huesos en un fino ejemplar de tapas amarillas. Pensaba encontrarlo todavía en Bob's Library, pero en cambio hallé una edición más reciente, en la que el poema había cambiado de formato, de soporte incluso. Se había diseminado y abierto sus sentidos. Fue el propio Sergio quien afinó el libreto, a partir del cual el compositor argentino Daniel Ortiz creó una ópera para 4 voces que por momentos adquiere tintes líricos insuperables. Estas mutaciones y multiplicaciones no sorprenden en la obra de Schaeffer. Es de muchos conocido el trabajo de adaptación que acaba de escribir en el texto que hicimos juntas. Experimentó su libro, Baroni, A Journey, por entonces ya traducido al inglés, hacia el formato más reciente de Disseminations of a Novel, una instalación extensa y prodigiosa hecha con pasajes del texto presentada en la Bienal de 2016 de Cochin, Missouri, en la India. A partir de esa iniciativa maravillosa de Daniel Ortiz, Gallos y Huesos se estrenó con elementos visuales a cargo de Eduardo Stupía, importante artista plástico y compañero de ruta de Sergio, en el Here Art Center de Manhattan en junio del 2014. Posteriormente se incluyó un CD lanzado en Londres por Orchid Classics en el 2015 junto con los cantos de Notker, monje y compositor medieval nacido en el actual cantón suizo de Saint-Gall. Escuchemos ahora un pasaje de Gallos y Huesos en la voz de la soprano Cecilia Mazzucchello. Sergio sigue entre nosotros, diseminado y fijo de tantas, de todas las formas. Gracias.
los dibujos, Graciela, eran de tu piel, ¿no? Pero eran fotos, no eran nada de esto que en otras había colaborado, ¿no? Bueno, y vamos a seguir ahora con los participantes de la mesa y nos va a hablar ahora Enrique Auren Silva. Buenas noches. Voy a leer un textito que escribí para el homenaje de esta noche. No voy a mentir, solo hasta que fui aceptado, o mejor dicho, solo hasta después de confirmar que vendría al MFA, fue que investigué sobre quiénes daban clases en el programa. No conocía a ninguno de los profesores. La foto de Sergio apareció en la web de NYU junto a su apellido, un apellido bastante peculiar. Me gusta la gente que tiene apellidos raros, o al menos raros para mí, como es el suyo. Sergio Chafek. Seguro lo escribí mal la primera vez. Busqué su nombre en Google y llegué a enriquevilamatas.com. Resulta que Enrique el catalán era amigo, a lo mejor hasta cercano o íntimo, quise pensar, del escritor que estaba por convertirse en mi profesor. El texto que leí entonces fue el prólogo a la edición en inglés de Mis dos mundos. Y si lo traigo hoy es porque ahí Enrique, el catalán, elogia a Sergio mucho mejor de lo que yo podría hacerlo ahora. Dice así: me acuerdo de George Simenon, que dijo que no es en absoluto necesario que un novelista sea inteligente, sino todo lo contrario. Cuanto menos inteligente sea, más posibilidades se abren para él de ser novelista. Sin duda llevaba toda la razón del mundo, porque yo he tratado a grandes novelistas a lo largo de mi vida y ninguno me ha parecido muy inteligente, sobre todo comparado con otras personas que he conocido, dedicadas a otras artes, negocios o ciencias. Claro está que hay excepciones a esta regla. El gran novelista argentino Sergio Chafek es una de ellas. Aunque si lo pienso, Chafek es alguien inteligente a quien no le cuadra la palabra novelista, porque él más bien crea artefactos, narraciones, libros, pensamiento narrado, antes que novelas. Para mí, el Enrique mexicano, no podía haber mejor introducción. Leí Mis dos mundos, hice anotaciones, imaginé que en un momento no muy lejano le haría preguntas al propio Sergio sobre ese y otros libros. Pero mi primer semestre, como el de algunos de quienes estamos aquí hoy, estuvo condenado a empezar en pandemia, a la distancia, por Zoom. 4 meses se fueron volando y yo no interactué en forma alguna con Sergio. No había pasillos en los que cruzarse, ni eventos a los que asistir, ni puertas que tocar. Es cierto que tampoco hice el esfuerzo de escribirle, de buscarlo a través de la pantalla. Ahora me arrepiento un poco de eso. Entonces arrancó el segundo semestre. Debía tomar 2 cursos y elegí los 2 que Sergio dictaba. Para mí la primavera del 2021 transcurrió, como el título de este evento, en modo Chafek. Lunes y martes, días consecutivos, Sergio sentado a la computadora con audífonos de diadema sobre la cabeza, de esos que tienen el micrófono exterior en una especie de patita. Su voz tenue, pausada, con el acento inconfundible, acompañada de un resoplido que le aumentaba la parsimonia a todo el asunto. De su curso Forms and Techniques le debo lecturas clave que no voy a enlistar ahora. No vinimos para eso. De su taller me quedo con un comentario que me caló y que cito, digamos, de memoria. Me parece que, por lo poco que te leí, me dijo Sergio, la escritura tuya sucumbe todavía a la ilusión de crear un efecto novelístico. No lo sé, tengo la impresión. A lo mejor ese no es el mejor camino para encarar una primera novela. Perdona si soy brusco, pero me parece que tu texto está excitado. Tu narrador está excitado. Yo estaría muy interesado en leer cuál sería el resultado de tu escritura si bajaras un poco los decibeles de la ficción. De la ficción como adorno, como ajuste. Sergio me estaba diciendo que fuera inteligente, que fuera más que un novelista, que escribiera de otra forma, tal vez más cercano a lo que hacía él. Cuando por fin pude venir a Nueva York para el tercer semestre de la maestría, lo primero que hice después de vacunarme fue ir al 19 University Place. Subí al 4º piso por las escaleras de servicio, que por cierto nunca más he vuelto a usar, y recorrí los pasillos. Sin planearlo, pasé junto a la puerta de Sergio y noté que estaba entreabierta. Toqué. Sergio me invitó a pasar.
Me presenté, le pregunté si me ubicaba. Por ahí cambiamos tanto entre pantalla y realidad que a lo mejor se confundía. Además, ¿cuántos alumnos como yo y 1000 veces mejores no habría tenido ya? Recuerdo que Sergio iba vestido con shorts y unas licras negras debajo, como si hubiera llegado hasta ahí corriendo, o trotando, o caminando. Me senté y comenzamos a charlar. No quería importunarlo. Había calculado estar 5, quizá 10 minutos en su oficina. Al final fui yo quien tuvo que excusarse y salir media hora después porque tenía otro compromiso. Esa generosidad del tiempo no es tan común en las graduate schools. Lo sabemos todos. Las office hours son más bien 15 minutos de oficina. Las siguientes 3 veces que me pasé por la suya, Sergio me regaló horas completas. Y me prestó libros, varios libros. Otro detalle, a lo mejor banal, pero que al menos en mi experiencia no es común. Le regresé todos. Y no voy a mentir, a lo mejor me arrepiento de no haberme quedado con alguno. Sobra decir que lo escogí como lector de tesis y que en el Spring 2022, mi último semestre, y el suyo también, volví a escoger su taller de ficción. Un tanto preocupado por esto, pues era mi tercera clase con él y aparte me estaba leyendo la tesis, que para colmo era el mismo texto que trabajaría a lo largo del taller. Le dije al finalizar el primer martes de clase: Sergio, tú dime, si crees que es mejor que tome otra clase, lo hago. No me gustaría viciar la relación. No exagero si digo que Sergio me palmeó la espalda y contestó: no te preocupes, esa ya está viciada. Mi traslado con Sergio fue demasiado breve, pero ya empezaba a intuir algunos lazos que apuntaban más allá de lo estrictamente académico, más allá de profesor-alumno, esos que más bien corren entre mentor y pupilo, o entre escritor y lector, o mejor aún, entre pares, entre amigos. Me quedo con eso, con la nostalgia y el cariño de lo que pudo ser y no fue, y con mucha gratitud. Yo también voy a compartir un texto que he escrito. Fui estudiante de Sergio, pero no le conocí de un modo tan personal como para compartir ciertas vivencias que destaquen sus atributos. No fue un familiar, no fue un amigo íntimo, no puedo sufrirlo tanto como le estarán sufriendo sus seres más allegados. Y sin embargo le pienso con mucha frecuencia. Está, y esa presencia sin cuerpo se explica para mí mediante la diferencia entre muerte y extinción. Sergio no ha muerto, Sergio se ha extinguido. Ese es el motivo por el que celebro su vida. Quiero recordar las palabras de Fritz Zorn cuando recibió la noticia de su enfermedad. Soy joven, rico y culto. Provengo de una de las mejores familias de la orilla del lago de Zúrich. Tuve una educación burguesa y me porté bien toda mi vida. Por supuesto, también tengo cáncer. Fritz interpreta su enfermedad como una respuesta lógica al desarrollo espiritual de Occidente, como un síntoma que no tiene nada que ver con su información genética, casi como una causa más bien medioambiental. El cáncer como consecuencia de la exposición prolongada a una moral radiactiva y una forma de vida que solo puede conducir a la muerte. Si no hubiera perdido a seres queridos, ahora Sergio, por la misma enfermedad, tal vez no tendría argumentos para rebatir la teoría de Fritz. La enfermedad terminal del planeta bien podría afectar al funcionamiento de los órganos de quienes participan como mineros expuestos a los gases subterráneos de su ambición. Pero la desgarradura global no puede ser la única causa, porque existe el cáncer infantil, existe el cáncer que penetra en la satisfacción vital de cuerpos adultos, existe el cáncer de Sergio. Cuando pienso en ello, me parece que la explicación más plausible es la más fría. La célula cancerosa no es capaz de morir cuando envejece. En su imperfección, en su inexplicable avería, porta su inmortalidad. El cáncer tiende a una imposibilidad de muerte, pero esto es la muerte, sin más, y la extinción es otra cosa muy distinta. Morir es fácil, extinguirse no. Se extingue aquel que es capaz de despertar el duelo en quien no llegó a conocerlo en profundidad, con toda la carga de nostalgia y desesperanza de esta palabra, pero también con toda la calidez y merecimiento. Creo que la extinción del individuo requiere de la comunicación entre dos atributos, la bondad y el pensamiento, ambos combinados sobre una indiferencia casi animal ante las consecuencias de la vida propia o la importancia que uno se atribuye a sí mismo.
Acabo de ser madre, pero soy consciente de que las mujeres parimos hijos normalmente innecesarios para el bien común. Lo prescindible es la norma en el consumismo actual, pero también en la reproducción. Podemos vivir perfectamente 90 años como un soberano idiota, un infeliz o un sujeto destructivo, porque la calidad de vida no tiene ninguna relevancia para la supervivencia de una especie. Y recuerdo la analogía que hace Harari con el modelo económico global, es decir, de la misma manera que el éxito económico de una compañía se mide solo por el número de dólares en su cuenta bancaria y no por la felicidad de sus empleados, el éxito evolutivo de una especie se mide por el número de copias de su ADN. Nuestra supervivencia ya no depende de talentos individuales, de manera que transmitimos nuestros genes, nada especiales a la siguiente generación. Lo único que importa, evolutivamente hablando, es que la especie no se extinga, y para eso, cuanto más copias de hélices de ADN, mejor. El problema para el individuo es que cada vez vive en peores condiciones. Hay una suerte de arrogancia en aquellos que afirman que la llave del futuro está en nuestros hijos. Cada generación repite que sus vástagos constituyen la esperanza del mañana. Cuando esos niños se hacen adultos en el nuevo fracaso de un mundo que no quieren mejorar, encuentran la alternativa falaz repitiendo una vez más que el futuro será de sus hijos. Yo no lo creo, ni de nuestros hijos, ni de las mujeres, ni de la izquierda, ni de nadie que no pertenezca a esa especie susceptible de extinguirse, es decir, los que con su pensamiento, tal vez sí, solo tal vez, podrían haber contribuido a crear una realidad alternativa. Y sin embargo, encuentro que Sergio, a pesar de esta singularidad, presentaba algo rabiosamente bello en su acto de existir, de estar, de mirar. No se adjudicaba retenciones, ni destino, ni certezas, ni esa egolatría del escritor que piensa que puede cambiar a sus hijos. Sergio se presentaba ante los demás sin un porqué, y misteriosamente esto hacía que el entorno al paso de su palabra se manifestara como más natural y liviano. Sergio habló y escribió sobre el caminar, pero no el caminar en el sentido de Benjamin. Las ciudades se parecen cada vez más para facilitar el consumismo y la figura del flaneur ya no tiene sentido. Sergio hablaba de otro caminante, el que pasea porque es lo que sabe hacer, el que pasea ajeno a la industria que todo verbo trae consigo. El verbo correr tiene un mercado, el verbo nadar tiene un mercado, el verbo viajar, el verbo escribir, no así la acción de caminar. Esa levedad es la que yo veía en Sergio, una libertad que no provenía de estar fuera de cualquier tipo de sistema, sino de la certeza que podría caminar con los mismos pensamientos en cualquier tipo de sistema, porque Sergio no buscaba certeza, solo buscaba complejidades que no se encuentran, una búsqueda que desliza como en cualquier otro ámbito. Recuerdo las palabras de Diógenes de Sinope: busco un hombre. Es lo que respondía cuando siempre, sosteniendo un candil a plena luz del día, le preguntaban por qué vagaba sin detenerse. Toda su vida caminó sin parar con un candil por las calles soleadas de Atenas. La vida de Sergio se mantenía en este movimiento de búsqueda y duda sostenida. Buscar para no alcanzar, buscar sin tener en cuenta esa vulgaridad que se llama éxito, palabra de la cual conviene recordar su etimología. Éxito significa salida, fin, término, no para el que lo tiene, sino para el que lo busca. No para Sergio. Sergio no se imponía, Sergio se ramificaba. Además de esta falta de egolatría, admiraba su rico sentido del humor. Esta mañana escribí el nombre de Sergio en el buscador de mi correo electrónico y las primeras páginas ya no se corresponden con los mensajes que intercambiamos, sino con todos aquellos mensajes en que le he nombrado a otras personas. Esa es otra consecuencia de la muerte. El nombre que importa pasa de ser sujeto a ser objeto. Pero lo que quiero decir es que esta mañana, cuando volví a escribir su nombre en el buscador, leí su último mensaje, una respuesta ocurrente y divertidísima. La ambigüedad de la palabra escrita, los dobles sentidos, la visión de una realidad múltiple que ofrece el sentido del humor, permitían a Sergio el don de ver el mundo sin dogmatismos, sin el anquilosamiento de lo serio, de la corrección política más acartonada, de la visión taxidérmica que los seguros de todo tienen de su entorno y de sí mismos, como Don Quijotes que no entienden de chistes, o peor, que se los toman muy en serio. Fui estudiante de Sergio, fui su lectora, mantuvimos algunas conversaciones interesantes. No le conocí de veras, pero sí percibí
y en momentos importantes recibí claramente su bondad y desde luego la intensidad de su pensamiento. Esa es la extinción, la certeza de que todo lo que Sergio anticipó, todo lo que rumiaba en ocasiones de manera visible tras su característica mandíbula, termine con él. Es una enorme pérdida, pero también un despertar insólito, porque los que no llegamos a amarle como el mejor amigo o como un familiar, también podemos llorarle. Espero que viva y descanse la libertad de su partida en paz. Gracias, Silvia, gracias, Mariela, por la invitación. Sergio Schaeffer había llegado antes, por eso estaba seguro de que el paraguas negro en una esquina que me recomendaba robar confiadamente, pues yo había salido sin ninguno, no tenía dueño. Desde su llegada al café, los clientes habían renovado uno por uno, mientras el paraguas seguía abandonado y seco en el mismo lugar. Era natural asumir que el propietario no seguía entre nosotros. Yo no podría robarlo, dijo, como cerrando el plan. En principio, porque salí con el mío, pero creo que tú debes hacerlo. Los paraguas son objetos que no tienen un dueño específico. Son más bien accesorios en el límite de ser olvidados en un lugar de paso, lo cual sin duda está en la naturaleza del paraguas. No es que la gente sea más despistada o albergue por ellos un sentido de propiedad menor en relación a otros objetos. Los paraguas circulan, y si tú te llevas este ahora, algún día igualmente lo dejarás en otro lugar, etc. Seguir valorando su estrategia era darle toda la exposición posible a mi cobardía. Pensé, si dice que lo único que se ha mantenido constante desde su llegada son él y el paraguas, no debe haber ningún riesgo para mí. Nos pusimos los abrigos, avancé hasta la esquina, agarré con desdén la reliquia que por su peso prometía ser enorme y salimos mientras Schaeffer celebraba la apropiación en voz baja. En la escalera yo debía continuar el mismo trazo de familiaridad y cerrar el acto con la seguridad de abrirlo tal como lo haría un dueño. Encontré sin dificultad el botón que súbitamente desplegó hacia el frente una capa heroica entre las gotas de lluvia y buscando la mirada aprobatoria de mi testigo lo elevé en posición vertical. Ahora explota, me dijo. Otra tarde de lluvia nos llevó como clase a una sala reservada de la biblioteca para ver juntos la que ahora recuerdo que introdujo como su película favorita. De otra manera no se explica la conexión entre Playtime de Jacques Tati y el contenido de nuestro curso, sino como una forma personal de presentarse como maestro o de presentarnos la ciudad o la academia o la industria editorial como una sucesión de malentendidos futuristas que si conseguíamos ver desde fuera nos daría risa. En sus estudiantes era legendaria su preferencia por el bar de Peculiar en Bleecker Street, donde cabíamos todos y que entre sus peculiaridades desplegaba detrás del mostrador y en algunas paredes una colección de billetes extranjeros, es decir, de todas las monedas con las que no podrías comprarte una cerveza ahí, y habían llegado hasta la barra para finalmente devaluarse y volver a ser un papel que aseguraba la existencia de otras economías, y también, si queremos extender la lectura de un billete, la existencia de otras literaturas. Algunos de los pesos argentinos que se exponen en The Peculiar fueron propuestos por Schaeffer. Y si hay más dinero latinoamericano allí, lo más seguro es que se trate de aportes de sus seguidores, a quienes transmitía este procedimiento inverso al asalto al Banco Mundial. Para una de sus devoluciones nos encontramos en otro bar por la Catedral de Saint John the Divine. Al escoger la forma de sentarnos a la mesa, que era particularmente rústica, hecha de tablones martillados, me alertó sobre una costumbre argentina o bonaerense, tal vez completamente falsa, y aunque algún día pueda confirmarla, seguirá para mí conectada a sus ficciones, que consiste en que los dos bebedores, en lugar de sentarse enfrentados, se instalan del mismo lado, como si compartieran el asiento de un tren, de forma que los conflictos del debate no se dan en el espacio limitado por la oposición, sino en el horizonte incalculable que ambos tienen por delante, en igual medida. El arreglo garantiza una velocidad ferroviaria y mi recuerdo de aquel encuentro es el de una mesa que se desliza a toda velocidad hacia ninguna parte. Entre las fotos de las noticias de abril se repetía una en la que está de pie, entre el borde azul de una piscina a la derecha y 3 tumbonas blancas vacías a la izquierda. Sobre el muro del fondo se aferra una enredadera seca y aunque se trata de un escenario de verano,
Por el brillo de las maderas del piso y por la luz marchita es una obra de lluvia. Shakespeare lleva un impermeable oscuro. Desde su espalda, sostenido por la mano derecha, sube abierto un paraguas negro por el que seguro no tiene ningún sentido de pertenencia. En los últimos años imaginé nuestro reencuentro. Al escribir sabía qué páginas me gustaría que leyera y cuáles proyectos, incluso entre los no escritos, prefería esconderle porque serían inaceptables para su idea de la literatura. Y aunque se trata de una impresión personal, sospecho que es compartida por todos los que lo conocimos. Ahora que no está, extrañamente, me parece que será un lector más celoso de lo que yo escriba, como si esa dimensión le otorgara una autoridad de lector que ya no puede ser disputada. Ahora no podemos ocultarle ninguna página. Ahora lo lee todo. Pues yo voy a hablar desde este pedacito mío y pues algunas impresiones que se desprenden de la gran impresión que me causó la muerte de Sergio Shakespeare. Correntazo de sensaciones cuando por fin encuentro el archivo entre ese correo de NYU que poco reviso porque no me acuerdo de la clave y por el que estaba a punto de perder la electricidad en mi casa, porque nunca puedo revisar las facturas y llegan ahí. Es del 1 de julio de 2015. Tendría una montaña de polvo si fuera físico, más de 7 años en polvo. Contiene las notas, muchas, de conversaciones en el taller de Sergio. Creo que de poesía porque Lila en ese momento no estaba, pero no estoy muy segura. Esto fue durante el segundo semestre de 2015, con mis compañeros y también con escritores invitados. Leo la consigna, transcribo literalmente un dictado desde la voz de Sergio del 1 de febrero de 2015. Entrega de un diario de taller, una escritura personal que, a la manera de un diario o agenda razonada de trabajo, acompañe el desarrollo del curso. Muy Sergio. Del 23 de marzo de 2015, el siguiente pasaje: obsesión por el presente, recordar en presente, como si fuera algo que se está viviendo. La presencia y cómo darle forma en la escritura es algo de lo que hablamos con frecuencia en este taller. Parece obsesionarnos. En el grupo estamos Jasmina, Pablo, Alberto, Adalbert, Lucía, Eliana, Amelia, Evgeny, Leo, Santiago. Quiero traer hasta acá la mesa del salón del segundo piso del 19 University Place, donde se hacen casi todas las sesiones de la maestría, que seguramente tienen muy frescas. Traer hasta aquí no precisamente la luz blanca y aburrida, ni el material laminado de la mesa, ni la tapicería azul de lana plástica a prueba de cafés derramados por universitarias torpes y mal dormidas. Sergio ahí en la cabecera, alrededor, ojos pestañantes de estudiantes perplejos. Acabamos de comentar un texto. Él quieto, se acomoda los lentes como en la primera foto que mostraron ahí. Pausa, pronuncia una frase, enigma, pausa. Habla de la improvisación, las conversaciones, de los textos de Saer, de darle forma o mejor no a la deriva. Pausa. Habla de la relación de los escritores con el lugar común, que es lo que define su estilo. Usa con frecuencia prolija o prolijo. Me gusta esa palabra, su sonido, la cadencia, me hace sentir la textura de la voz, suave, terrosa. Zurita dijo cuando estuvo en el taller el 1 de octubre de 2015, al hablar estamos reejecutando la lengua de los muertos. A la luz de la hora estas palabras resultan conjuro. Una micropausa para sentir acá, con, entre, a través de nosotros, la voz de Sergio Shakespeare, su vibración. Sus palabras, su pensamiento, la resonancia más allá del cuerpo, y aún así no deja de estrujarme el vacío de su sonrisa, medio hacerse o levitando. Es muy difícil perder el volumen físico de la presencia Sergio, pues como dice él en uno de sus libros, la vida se relaciona con el volumen. El vacío de volumen que deja, me pregunto, ¿será ahora una materia? ¿Cómo le damos forma perceptible y abrazable al vacío de Sergio?
Sergio es el tercer amigo que pierdo en estos 2 últimos años por cáncer. Llevo un tiempo investigando cómo relacionarnos con nuestros muertos, probando. Creo que es importante encontrar maneras de comunicarnos con, traerles a presencia, dejarnos visitar y también visitarles en sus espacios, escucharnos. Y aún así, mi primera reacción ante estas muertes ha sido el silencio, la perplejidad. Toma tiempo entender ese vacío de la nada, reaccionar, supongo, porque no lo vivo de manera cotidiana, pero cuando de repente pienso en Sergio me toma tiempo entender que está muerto. Y es que muerto, ¿qué significa esto? La muerte es el lugar de lo posible, alguna vez lo hablamos, está en mi nota del 2 de mayo del 2015, qué corrientazo. Recordar no desde la nostalgia, sino desde la posibilidad, qué mundos, qué formas, sensaciones. Desbordado es el recuerdo cuando fijo toda la atención en una sola persona. Me parece que la manera de recordar a alguien toma la forma de ese alguien, que mis recuerdos de Sergio están moldeándose por su voz y su ritmo y también por el movimiento de sus manos, el gris y el negro de sus camisetas, la forma y sus apenas gestos de la cara, su piel, su boina, el reloj para medir el sueño que le dio Graciela y del que estaba muy orgulloso. Un recuerdo de Sergio se encarama en otro recuerdo de Sergio, esa sonrisa sin terminar de fijarse, su sentido tan particular del humor. Un recorrido por el centro de Bogotá, yo guía, mala guía, de su búsqueda de artesanías raras por los pasajes de la Candelaria, hablar de cualquier cosa prolijamente formulada sobre remedios con ajo y limón para la presión alta y sobre José Gregorio Hernández, aparición y figura, traje y sombrero negro, y sobre Rafaela Baroni y la extrañeza que produce su mujer en la cruz. Apenas empecé a escribir sobre Sergio, me di cuenta de que el que yo creía que era el último recuerdo de él, no lo era. El último, casi estoy segura, fue en Hunter College, la universidad en la que enseño. Me enteré por un correo de los cientos que llegan todos los días que Sergio iba a estar en el auditorio del departamento de teatro en un ensayo abierto de su traducción, adaptación de La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, una de mis novelas favoritas. Estaba con Graciela muy concentrado. Creo que nunca lo había visto tan feliz ante la expectativa de ver, escuchar las palabras, hacerse música y además una adaptación de Clarice, tan buena despellejando con prolijidad cada cosa. Después de mucho dudarlo, no quería interrumpir la expectativa, pero quedaba poco tiempo antes de empezar. Tomé valor y le entregué con timidez mi novela, por fin publicada después de 7 años, el proyecto que me había llevado a conocerlo, la razón por la que había venido a Nueva York, esa novela de la que Sergio fue un lector generoso, siempre impulsando y preguntando cómo va la novela del barco. Qué corrientazo ante ese impulso que es Sergio. Agradecida con ese maestro, amigo, lector, por haber compartido con él volumen de esta realidad física, por presentarse en mi memoria encuerpado en alegría. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Bueno, acá tenemos como un pequeño ejemplo de los efectos de Sergio sobre la escritura. Y bueno, ahora vamos a cerrar esta parte con un pequeño video de Sergio hablando. Me gusta tener la ilusión de que libros míos se recuerdan como quien recuerda un cuadro, ¿no? O sea, no una experiencia que transcurre en el tiempo, como cuando uno ve una película o lee justamente un libro, ¿no? Son experiencias sucesivas. Uno no lee un libro de la misma manera como mira un cuadro. Uno mira un cuadro en un solo momento, es como una especie de flash. Uno lee un libro a lo largo de las tardes, a lo largo de una semana, 2 días o lo que fuera. Uno ve una película a lo largo de 2 horas o lo que dure la película. Pero la ilusión que yo tengo y que muchas veces me sirve para crear este tipo de climas es que el recuerdo que quede de la lectura de mis libros sea el de haber visto un cuadro, o sea, se produce como el texto, la narración,
no se dirige a contar una historia, sino a producir como una especie de escenario donde hay muchas cosas a la vez y uno cuando lo termina de leer quiere, yo reitero, busco o intento que se tenga el recuerdo de el libro no como una historia que se despliega, sino como una historia que se muestra tal como está de una sola vez, ¿no? Y Graciela, te agradecemos muchísimo que estés aquí y nada, de corazón, todo nuestro cariño, como podés ver, desplegado de los participantes de la maestría. Tuvimos el privilegio de conocerlo a Sergio y de compartir con él tantas cosas maravillosas. Buenas noches y gracias.